Buenos días. Martes 19 de agosto. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Buenos días. Martes 19 de agosto del 2025, 11:35 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checo Soria va a continuar con esta audiencia de control de acusación en su sexta sesión, solicitada por la Segunda Fiscalía Suprema. Expediente 26-2024-5. Proceso seguido contra don Alberto Rosell Alvarado por la presunta comisión de delito de enriquecimiento ilícito de agravio del Estado, siendo las 11:35 de la mañana. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes, doctor Fidel Rojas. Luis Felipe Zapata González, fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos y demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Rosell. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días al señor fiscal supremo. Buenos días a las personas presentes. Fidel Segundo Rojas Vargas, abogado del ciudadano Alberto Rosell Alvarado, con mis datos ya señalados en audiencia anterior. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Puede acreditarse, señor Rosell? Buenos días, señor magistrado supremo, Alberto Rosell Alvarado, con DNI 076-05285, los datos ya consignados en autos. Gracias, señor juez. Gracias, señor. Para el día de hoy vamos a escuchar la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa del señor Rosell Alvarado. Doctor Rojas tiene el uso de la palabra. ¿Cuánto tiempo necesita, doctor, para escuchar su... Señor magistrado, sin perjuicio de un recurso que se ha planteado de una apelación a la decisión, a la resolución número 7 que usted nos notificó, procede plantear los fundamentos orales de mi excepción. ¿Está bien, doctor? Así es. Correcto, doctor. Ya. ¿Cuánto tiempo necesita? No mucho, doctor. El máximo será unos 10 minutos. 10 a 15 minutos. Tiene el uso de la palabra. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Se ha planteado una excepción de improcedencia de acción contra el requerimiento acusatorio sostenido por la Fiscalía, con base a la idea que la excepción de improcedencia de acción tiene por objeto corregir acusaciones que carezcan de fundamento, acusaciones que en el subsunción del hecho típico no se ajusten a las exigencias del tipo penal delictivo planteado por la Fiscalía. En este caso, el tipo penal delictivo es el delito de enriquecimiento ilícito. El hecho de la excepción, como es obvio, doctor, solamente se plantea en función al año 2020-2021, porque eso fue el marco de la acusación y sobre ese marco de la acusación de desbalance patrimonial se formuló la excepción de improcedencia de acción. En el documento escrito no vamos a encontrar que el hecho histórico objeto de excepción de improcedencia de acción sea el año 2019. Por lo tanto, el año 2019 no se toca, corresponde plantear la excepción de improcedencia de acción en función al hecho histórico 2020-2021, donde, según la Fiscalía, se habría producido el desbalance patrimonial. Muy bien. Primer fundamento. El año 2020-2021, el señor Alberto Rosell Alvarado se encontraba en prisión, ya tanto en prisión provisional como en prisión restringida, que digo, en medida coercitiva restringida. En ese año 2021, específicamente desde noviembre del 2019 hasta abril del 2021, el señor fiscal Alberto Rosell Alvarado no tenía la condición de fiscal superior en ejercicio del cargo. El cargo no ejercía el fiscal acusado de enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, falta aquí
para el encaje, para la subsunción en el tipo penal de enriquecimiento ilícito, lo que pide el tipo penal 401 del Código. Es decir, que el funcionario abuse del cargo. En esa lógica era prácticamente imposible que pueda darse el elemento abuso del cargo, porque el abuso del cargo supone el ejercicio efectivo del cargo. No podría llegarse a plantear una subsunción de un funcionario que había sido ya abstenido en el cargo, tal y como consta en el propio requerimiento acusatorio. Ese es el primer componente que falta para adecuarlo al tipo penal de enriquecimiento ilícito. En esa misma línea, ¿cómo el señor Alberto Rosell Alvarado, abstenido del cargo, estando sometido a prisión preventiva, podía incrementar su patrimonio con base al abuso del cargo? ¿Cómo podía afectar el bien jurídico? ¿Cómo su comportamiento? La Fiscalía no ha señalado cuál ha sido el comportamiento que habría cometido el señor Alvarado. ¿Cómo el hecho de estar abstenido del cargo, el hecho de estar en prisión preventiva, habría incrementado el riesgo de lesión al bien jurídico protegido? Esto es ya desde una perspectiva de imputación objetiva. ¿Cómo podría darse ese encaje, esa subsunción de los actos del señor Alberto Rosell estando en prisión, estando abstenido del cargo? ¿Cómo podría eso identificarse con lo que pide el tipo penal? Que el funcionario abuse del cargo, incrementando ilícitamente su patrimonio. Se evidencia entonces, doctor, que tanto por la inexistencia del elemento normativo del tipo penal, que el funcionario se encuentre ejerciendo el cargo para poder abusar de él, por esa inexistencia del tipo penal, por la inexistencia de comportamiento imputable, del modo tal que pueda vulnerar o poner en peligro el bien jurídico, no es posible hacer el anclaje, no es posible establecer la relación de subsunción que plantea el tipo penal 401 del Código Penal. Esos son los fundamentos de la excepción de improcedencia de acción. No se podía abusar del cargo porque no estaba ejerciendo el cargo. Era imposible incrementar el riesgo de lesión del bien jurídico, incluso de puesta en peligro del bien jurídico, si es que el señor Rosell se encontraba en prisión o se encontraba abstenido del cargo. Esos son los fundamentos centrales de la excepción de improcedencia de acción planteados ante vuestro despacho. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Tiene uso de la palabra doctor Zapata por el mismo tiempo que ha utilizado la defensa. Gracias, señor magistrado. Conforme ya es de conocimiento de su judicatura, se imputó al señor Orlando Rosell Alvarado el presunto delito de enriquecimiento ilícito, conforme pues al informe pericial contable financiero 151-2022, de fecha 8 de junio del mismo año, ratificado por el informe número 18-2022, de fecha 8 de julio del 2022. Siendo ella así, pues al señor Alberto Orlando Rosell Alvarado se le imputa pues ser presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito por su condición de funcionario público que desempeñó en el Distrito Fiscal de Lima Norte durante el periodo que va desde enero del 2013 hasta el 19 de abril de 2021, conforme a las sumas mencionadas en los respectivos informes periciales, donde pues se llegó pues a señalarse que presenta un incremento patrimonial no justificado y se señala pues correspondiente al año 2019, 2020 y 2021. Ahora, en el informe de ampliación de contable financiero 01-2024 de fecha 7 de agosto de 2024, igualmente se tuvo en cuenta el dinero que fue encontrado en su despacho fiscal conforme a los montos y sumas que ya está señalado en el requerimiento fiscal. Ahora, si bien la pericia abarcó desde enero del 2006 hasta diciembre de 2021, no obstante, conforme lo mencionamos en nuestro requerimiento acusatorio,
se desprende que por resolución de Fiscalía de la Nación, la 593 2022-MP, de fecha 4 de abril del 2022, se dio por concluida la designación del abogado Alberto Orlando Rosell Alvarado como fiscal superior titular penal de Lima Norte con efectividad recién al 19 de abril del 2021. Vale decir, señor magistrado, que perdió la condición de funcionario público a esa fecha, 19 de abril del 2021. De acuerdo con lo precitado, pues se concluye que los montos por concepto de ingresos y egresos registrados por el señor Alberto Rosell Alvarado y su cónyuge, la señora Carmen Mirta Obando Zavala, que se hubieran recogido, y así se señala en la disposición de Fiscalía de la Nación, es decir, estos montos que se hubieran recogido en la pericia del 20 de abril a 19 de diciembre de 2021, no corresponde ser considerado en la evaluación final para determinar la existencia o no de desbalance patrimonial del citado acusado. Ello así se consigna expresamente en nuestro requerimiento acusatorio, toda vez que durante dicho lapso pues no ostentaba la cualidad de funcionario público exigible en el delito de enriquecimiento ilícito. Es decir, a partir del 19 de abril hacia adelante no se considera ya funcionario público. Y es lo que nosotros hemos venido sosteniendo en nuestro requerimiento acusatorio. Por ello, en la mencionada disposición de Fiscalía de la Nación autoriza el ejercicio de la acción penal, donde se señala concretamente que de la comparación de ingresos y egresos del acusado Rosell Alvarado se determinó el incremento patrimonial y señala correspondiente al año 2020 el monto de 276.260.47 soles y el año 2021 el 2020 y 2021, el incremento patrimonial es 276.260.47 soles, discriminados para el año 2020, 267.418 y para el año 2021, 8.841.96 soles, teniendo en cuenta la fecha en que ya dejó de ser funcionario público. Cabe precisar, asimismo, señor magistrado, que el señor Rosell Alvarado, desde enero 2013 al 19 de abril de 2021, pues ostentó el cargo de funcionario público, esto es, fue fiscal superior del Ministerio Público en el Distrito Fiscal de Lima Norte. Estas fechas están claramente establecidas en nuestro requerimiento acusatorio. Ahora, si bien el acusado, el señor Alberto Orlando Rosell Alvarado, no ejercía función fiscal desde diciembre de 2019 hasta el 19 de abril de 2021, por haberse dictado en su contra pues, medidas entre la disciplinaria y de apartamiento de la función fiscal, y también habría sido pues, detenido. Sin embargo, es del caso señalar que por el periodo, conforme le he señalado, diciembre de 2019, agosto de 2020, percibía el 80% de su haber básico mensual, ascendente a la suma de 2.404.6 nuevos soles, conforme lo informó el Ministerio Público a través del oficio 000525, guión 2021-MP, guión FN-GG, de fecha 16 de septiembre del año 2021. Además, con dicha medida no se pierde la condición de funcionario público y por ello seguía percibiendo parte de su remuneración. Si bien por el periodo de septiembre de 2020 a abril de 2021 o estaba con suspensión de pago conforme, sí también lo informó el Ministerio Público mediante el oficio antes citado. Sin embargo, el perito oficial consideró como ingreso de los ingresos aportados por su esposa en la sociedad conyugal por dicho periodo de tiempo. Por último, en este sentido, debemos agregar pues que debe estimarse que el marco temporal fijado en la acusación ha servido pues o solo sirve como criterio referencial para medir pues un posible incremento patrimonial conforme así lo ha señalado el recurso nulidad 2939-2015-Lima. En ese sentido, señor magistrado, debemos agregar que conforme con la ampliación del informe pericial contable financiero 01-2024, donde se detallan los hallazgos ya señalados con respecto a las sumas de dinero, entonces
su despacho pues debe tener en cuenta asimismo que a través de esta excepción de improcedencia de acción, el juez no puede ingresar a realizar pues valoraciones probatorias, ni determinar si se acreditan o no los hechos imputados. El análisis se debe circunscribir exclusivamente a determinar si la imputación fiscal, esto es la tesis fiscal, tal como ha sido planteada, encuadra o dentro o se enmarca en el supuesto fáctico contemplado en la norma penal. La probanza pues, del hecho imputado pues, no se realiza al resolver la excepción de improcedencia de acción y por ende cualquier alegato en el sentido que está probado, desvirtuado algún hecho o circunstancia no puede ser evaluado al emitirse pronunciamiento con mención a este medio de defensa técnica. Más aún, hay que tomar en cuenta porque este es un delito de dominio, que necesariamente el agente debe ser cualificado, esta condición especial pues limita la posibilidad de autores, también fundamenta la punibilidad, incluso podría tratarse de un exfuncionario, siempre que el enriquecimiento ilícito que se le imputa, esto es producido durante el tiempo que tenía la función, provenga del tiempo en que desempeñó funciones públicas, por lo que se trata de un delito especial propio. Conforme así lo ha señalado la sentencia de casación de fecha 16 de abril de 2013, la número 343-2012-Lima. Asimismo, señor, y estoy concluyendo, señor magistrado, la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Acuerdo Penario 03-2016, en el fundamento 15, señala que el delito de enriquecimiento ilícito está regulado como uno de ejecución continua y de consumación permanente. También tu judicatura debe considerar lo resuelto en la casación 1241-2022/ANCAS de fecha 2 de abril del año 2024, emitido por la Sala Penal Permanente en la de la Corte Suprema, en cuyo fundamento 16º señala que en el examen de la excepción de improcedencia de acción se tendrán en cuenta diversas reglas jurisprudenciales definitivas que ahí se precisan. Por ello, y por estos fundamentos antes señalados, este Ministerio Público solicita pues se declare infundada la excepción deducida por la defensa técnica al carecer de sustento jurídico. He concluido. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Rojas tiene el uso de la palabra para su réplica. Gracias. La gran pregunta, doctor, es cómo el señor Alberto Rosell desde el penal podía cometer actos funcionales que supusieran incremento patrimonial ilícito todavía. Él estaba prisionero. Bajo esa circunstancia, la sola calidad de funcionario público no define un delito de infracción de deber. El delito 401 es un delito de infracción de deber, lo cual supone una vinculación con el cargo. Una persona puede ser funcionario y puede recibir actos de cohecho, por ejemplo, si no ejerce el cargo, ¿cómo se le podría imputar a él ser autor del delito de cohecho pasivo si no tiene vinculación con el cargo? Esa es la gran pregunta, señor magistrado, que tiene que resolverse en esta excepción. Si basta la sola calidad formal de funcionario con la circunstancia fáctica de estar detenido en prisión y prácticamente inhabilitado para el ejercicio del cargo, si eso es posible de configurar el elemento normativo del tipo penal 401. El señor fiscal ha reconocido que mi patrocinado se encontraba privado de sus derechos funcionales. Bajo esa idea, la privación de derechos funcionales durante el año 2020-2021 hacía de él un autor del delito de enriquecimiento ilícito. Obviamente que esto no encaja en el tipo penal. El tipo penal pide un autor en ejercicio del cargo para poder abusar del mismo. El señor fiscal ha acudido mucho a temas de pericias. Se ha referido al informe pericial 151-2022 y al informe ampliatorio 1-2024. ¿Quién es el que está aludiendo temas probatorios? Es el señor fiscal. En la oralización de la excepción, yo no me he referido a ningún tema relacionado a materias de probanza. Para nada el análisis de la excepción que se ha sostenido ha tenido como fundamento temas de culpabilidad, temas de responsabilidad penal. Es el señor fiscal el que habla de estas materias. No hay para nada argumento probatorio en la formulación de la excepción. Y ya que el señor fiscal ha aludido a los informes periciales, en los informes periciales la cosa es bastante clara.
se habla de un desbalance el año 2020-2021. La gran pregunta es, ese desbalance de 2020-2021, que el señor fiscal ha aludido a 276.000 soles, pudieron ser vinculados, pueden ser vinculados a una situación en la cual mi patrocinado no ejercía el cargo porque no podía ejercerlo. Esa es la pregunta de fondo. Por lo tanto, doctor, decir que el delito de enriquecimiento ilícito es un delito de ejecución continua y ejecución permanente, pero esto tiene necesariamente un límite, y el límite es que el funcionario se encuentre en ejercicio del cargo para que pueda ejercer el mismo, y a través de ese acto de ejercicio del cargo se incremente el patrimonio ilícito, en este caso del funcionario público. Que durante el año 2020-2021 mi patrocinado ha recibido ingresos a ver mensual, eso que tiene que ver con el tipo penal de enriquecimiento ilícito. El fiscal ha reconocido que hubo una suspensión de pagos. Eso más avala la tesis de que no puede encajarse en el tipo penal a un funcionario que carece de la calidad funcional de poder enriquecerse a través del ejercicio del cargo. No es posible, doctor, que pueda entonces, para finalizar, haber una relación de correspondencia entre el dato histórico que presenta la Fiscalía con la exigencia normativa del tipo penal de un autor que se enriquezca por razón del cargo. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Zapata, tiene usted la palabra para su réplica. Sí, muy brevemente, señor magistrado, conforme lo he mencionado y lo vuelvo a señalar, el señor magistrado, el ex magistrado, señor Orlando Rosell Alvarado, conforme se ha mencionado, ejerció el cargo hasta el 19 de abril de 2021, conforme la resolución de Fiscalía de la Nación que hemos mencionado. Ahora sí, la vinculación desde el balance corresponde del año 2020-2021, cabe vincularlo a la persona del señor Orlando Rosell Alvarado. Eso ya es materia de probanza y nos ratificamos en lo demás dicho, señor magistrado. Eso es todo de concluir. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se declare fundada la excepción de improcedencia de acción interpuesta a favor de su patrocinado, el señor Rosell Alvarado, por los argumentos que he señalado en esta sesión de audiencia, y de la Fiscalía, quien solicita se declare infundado el mismo. Se va a evaluar y se expedirá la decisión, que será evaluada el día jueves 28 de agosto, 10 de la mañana. Jueves 28 de agosto, 10 de la mañana. Conforme, señor magistrado. ¿Pero nota? Conforme, doctor. Correcto. Entonces, hasta el jueves 28 de agosto a las 10 de la mañana. Se concluye la presente sesión, siendo las 11:58. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.